Capítulo 3, versículo 21 hasta el 26. Vamos a tomar la lectura bíblica en esta mañana para nuestra meditación. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Hermosa la iglesia del Señor en esta mañana. Qué bonito asistencia. Y no sé cuántos tenemos en asistencia esta mañana. No sé si habrán contado la asistencia. Luego entonces me estarán pasando el dato. Amén. Gloria a Dios. Leamos todos, hermanos, en una forma alternada, participando bien, con entendimiento, bien participativos de esta lectura bíblica súper importante. Dice así el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Soberano Dios, te adoramos en esta mañana, te adoramos y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos concedes participar de esta lectura bíblica y de la meditación de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento. Danos inteligencia, por favor. Te lo suplico a ti, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos amados, demos gloria a Dios. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse. Amén. Y vamos a estar muy atentos a la enseñanza, a la palabra de Dios en este día. La justificación. Qué importante tema, hermano. La justificación es un término que se aplica solo para el pueblo de Dios. Oiga. La justificación es un término jurídico que representa la determinación divina de convertir el mal en bien o quitar el mal para establecer el bien. Eso es la justificación de acuerdo al término o a la definición, hermanos. Es decir, el hombre en este sentido espiritual y en el pueblo de Dios, hablando de justificación del ser humano, sabemos, hermanos amados y amigos, que el ser humano no puede justificar al ser humano. Dios es el que justifica. Amén. El ser humano no puede salvar al ser humano. Dios es el que salva al ser humano. Aleluya. El ser humano no puede perdonar al ser humano sus pecados. Dios es el que perdona los pecados. Por eso, entonces nosotros cada día necesitamos acercarnos a Dios, nuestro Dios. Amén. El invisible, pero el que se deja sentir en medio de su pueblo. Alabanzas al Señor. El invisible, pero el que se ha estado paseando en este lugar desde el momento en que empezó el culto y desde el momento en que el primero llegó aquí a este lugar. Gloria al Señor. Y en la Biblia, la palabra del Señor, hermano, tenemos en el libro, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, como dice Él, es decir, el único que podía justificarnos, el único que podía santificarnos, el único que puede declararnos santos por su gracia y su misericordia, el único que podía perdonar nuestros pecados, anuló, oiga bien, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anuló
Anular no es tapar, anular es quitar de en medio algo que está impidiendo, que está estorbando. Aleluya. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y quitándola de en medio, que nos era contraria, hermanos, porque era una pared. Usted sabe, hermano lector, como dice también la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías capítulo 59, dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro del Señor para no ver. Pero también está escrito a manera de justificación. La palabra de Dios dice: no se ha agravado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Alabanzas al Señor Jesús. Estaba diciendo el jueves, hermano, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es alguno es temeroso de Dios, a este oye el Señor. Dios mismo en sus propias palabras lo dijo. Y por eso, hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, la justificación es el acto soberano por el cual Dios, que es sumamente santo, aleluya, declara que el pecador, oiga bien, cuando reconoce su pecado delante de Dios. Por eso, hermano, la justificación propia no es buena. Cuando alguien dice: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, algunos dicen: ¿de qué me voy a arrepentir? Y he escuchado ese término muchas veces: ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino, yo no peleo con nadie. Pero dice mentiras, ¿cierto? Pero es llevado a la tentación y hace cosas. Unas cosas no las hace, pero hace otras. Hermano, no hay nadie perfecto delante del Señor, pero Él vino para perfeccionarnos, Él vino para santificarnos, Él vino para purificarnos. Una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, cuando el pecador reconoce: Señor, reconozco que te he ofendido, reconozco que te he fallado, Señor, reconozco que necesito de ti, reconozco que soy un pecador. Y alguno dijo por ahí: yo no merezco perdón de Dios, pero eso es verdad delante del Señor. Bueno, para él no merece perdón de Dios, porque su conciencia, la verdad, lo ha llevado a ese pensamiento y a ese sentir y aún a decir esas palabras. Pero delante de Dios no hay pecador que no necesite el perdón, no hay pecador que no necesite la salvación, no hay pecador que no pueda tener acceso a la presencia de Dios. Tenemos un Dios que no hace acepción de personas, mis hermanos. Este Dios que nosotros tenemos tiene sus brazos abiertos para todos y ha abierto una puerta. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, pero pocos son los que la hallan. Dichosos los que hemos hallado, hermano, esa puerta y hemos podido entrar por esa puerta y estamos ahora caminando rumbo hacia la vida eterna. Dichosos los amigos que en esta mañana nos están visitando también y que también están disfrutando, aleluya, y empezando a disfrutar de esta gracia, aleluya, incomparable. Para ellos Dios tiene un potencial, tiene promesas grandes, tiene muchas bendiciones para ellos también. Bendito sea el Señor. Cuando el pecador cree a Dios y a su palabra, entonces cuando el pecador se arrepiente para nunca más volver a pecar. Oiga, sí que es importante esto, hermano. Oiga, cuando el pecador se arrepiente para nunca más volver a pecar. Nuestro arrepentimiento, mis hermanos amados,
No puede ser como el arrepentimiento del borracho. El arrepentimiento del borracho es cada 8 días. Cuando llega el fin de semana, él está con su platica en el bolsillo y se va a la cantina. Y entonces en la cantina empieza a tomar y a tomar y a gastar su dinero hasta que ya entonces el domingo por la tarde, si no es antes, ya está sin un peso. No tiene nada en su bolsillo y entonces está deambulando, está bajo el efecto del licor y está alucinando. Y entonces no sabe ni para dónde tiene que pegar y llega a su casa y llega con los bolsillos aún afuera, los bolsillos. Y su esposa le sale al encuentro y le dice, deme para el mercado. Ay, Dios mío, y empieza el dolor de cabeza para ese varón y entonces dice, no, esto no es vida, no, yo no vuelvo a tomar, no, yo no, esto, ¿cómo se le ocurre? Mi familia se quedó sin nada, mire mi esposa, mis hijos necesitan, y él recapacita en ese momento y dice, esto no es vida, no vuelvo a tomar. Pero llega la semana, empieza a trabajar y el otro fin de semana y vuelve a las mismas. Y cada 8 días está diciendo, no vuelvo a tomar, me arrepiento de haber tomado. Ese es el arrepentimiento del borracho. Hermano, el arrepentimiento nuestro no puede ser así. Nosotros nos convertimos al Señor. Aleluya. Nos arrepentimos para nunca más volver a pecar. Amén. Ni en ninguna parte, ni a la vista del hermano, ni a la vista del pastor, ni a la vista del inconverso, a la vista de nadie, ni menos a la vista del Señor, porque Él está observando todo. Hermano, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero Dios nos ha justificado, aleluya, nos ha transformado, nos ha hecho gente diferente. Hermano, venimos a hacer un beneficio para la sociedad. Gloria al Señor. Y a las autoridades no tienen tanto problema. Cuando se hace la convención aquí en Jamundí, ya la policía y las autoridades no tienen problema. No, ahí van a ir los evangélicos, ahí no pasa nada. Tal vez va la Cruz Roja, de pronto porque algún hermano le da algún problema en un momento. Y si hay de pronto autoridad por ahí, pero ellos están despreocupados. Y hasta se gozan con el pueblo del Señor, hermano. Hasta se alegran viendo esas fiestas de la iglesia que realizamos, hermano. ¿Por qué? Porque nos reunimos los justos, los que el Señor ha declarado justos por su gracia y su misericordia. Una alabanza al Señor Jesucristo. Hermano, entonces cuando el pecador reconoce su pecado delante de Dios, cree a Dios y a su palabra, se arrepiente para nunca más pecar, entonces viene a ser declarado justo. Solamente ahí es declarado justo. No se puede justificar a sí mismo, pero Dios es el que justifica. Alabanzas al Señor. Entonces viene a ser aceptado delante del Señor, por cuanto el Señor mismo, nuestro Dios, en los días de su manifestación en carne, llevó el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 24, eso es un hecho para nosotros, eso es verdad para nosotros, hermano. Oh, bendito sea el Señor. Me gozo leyendo esas escrituras, me alegro, hermano, y siento una satisfacción muy grande, porque dice, quien llevó él mismo, oiga bien, él mismo, el único que podía pagar el precio de la justificación por el ser humano, era el Señor, nuestro Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y fuimos sanados, aleluya, fuimos sanados, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Él llevó el pecado de todos nosotros sobre sí mismo, amén, y se echó esa carga tan pesada que solo Él la podía
llevar la carga del pecado de la humanidad, y se presentó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto es, hermano, y por eso nosotros hoy estamos disfrutando de esa gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la primera carta también en este mismo capítulo, versículo 18, está diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, hermano, Dios hizo una obra muy palpable en nuestros corazones. Nos llevó, nos trasladó del monte, del valle de la muerte al monte de la vida. El Señor hizo eso con nosotros, hermano. Solo Él lo podía hacer. Por eso, hermano, usted y yo debemos tener el sentido de agradecimiento siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vengamos a este lugar, hermano, adorarlo, glorificarlo, brindarle la gloria que Él se merece. Alabado sea el nombre del Señor. Denles alabanza al Rey. Él merece los aplausos de su pueblo. Él merece los reconocimientos de su pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Oh, amén. De esta manera, hermano, oiga, de esta manera la justificación se convierte en una provisión bondadosa, aleluya, otorgada por Dios. Es decir, regalada por Dios. Es el regalo más precioso y el milagro más grande que se ha podido hacer en este mundo de parte de Dios. El milagro más grande es la salvación de un alma. Alabanzas al Señor, aleluya, porque primero Dios está interesado en salvar al hombre y luego entonces en sanarlo y brindarle ese bienestar tanto espiritual como físico también. Bendito sea el nombre del Señor. Él sana el alma primero que todo. Por eso allá el paralítico en Capernaum, cuando los cuatro o unas personas vinieron trayendo a un paralítico que nunca había podido experimentar la bendición de poder caminar, ellos vinieron trayéndolo y lo pusieron precisamente frente al Señor. Y cuando el Señor lo vio, le dijo, no le dijo, levántate de tu lecho. ¿Sabe qué le dijo, hermano? Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ahí comienza Dios la obra. La obra la comienza Dios en el corazón, en la vida interna. Aleluya. Dios comienza esa obra interna en el corazón. Aleluya. En el alma. Y luego eso se refleja en la parte física, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Y mire cómo Dios nos tiene. Mire cómo Dios nos tiene lindos, bien presentados, bien organizados ahora. No éramos así. El Señor nos hizo así. Aleluya, la justificación que el Señor nos regaló. Somos justos por su gracia, por su misericordia. Ese aplauso debe ser fuerte para el Señor Jesucristo. Alabe la misericordia, alabe al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Somos justificados gratuitamente. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, aleluya, por su sangre, por su gracia, gloria al Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. La carta a los Efesios, quiero que miremos también esa carta a los Efesios. Oiga, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es según su benevolencia, es según su misericordia, mis amados hermanos, es según su bondad, incomparable bondad. ¿Quién puede tener misericordia como Él la tiene con nosotros? Si somos pecadores, si somos ofensivos, muchos de nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo, éramos enemigos del Señor, éramos enemigos de Él y no lo amábamos. Antes aborrecíamos los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando mi padre, hermano, un día llegaron unas personas a la casa a evangelizar y él iba saliendo y la respuesta de mi padre fue: quítese de ahí, usted no viene así, no hacerme perder el tiempo. Y esas mujeres que estaban ahí evangelizando apenas se quedaban riendo y bueno, no era el tiempo todavía de él, porque tampoco eran las personas acertadas, tampoco eran los mensajeros acertados, eran de otra denominación, pero llegó el momento en que mi padre conoció los caminos del Señor, empezó a leer las escrituras y él cuenta que empezó leyendo el Salmo 91, pero lo leyó en otra Biblia que no era realmente la que tenía que leer. Y entonces cuando buscó el Salmo 91 en esa Biblia y dijo: no, este no es el Salmo, esos evangélicos sí son muy mentirosos. Dijo mi padre: esos evangélicos, pero esto no es lo que yo leí, ¿cómo es posible? Y entonces se puso a investigar, y encontró el salmo que había leído al comienzo, y empezó ese varón a caminar con Dios, y un día, hermano, entregó su vida a Cristo, y un día decidió para ser bautizado, y un domingo en la mañana como hoy, hermano, fuimos bautizados los tres, mi padre, mi madre y yo, fuimos bautizados allá en la iglesia central de Tuluá, aleluya, hasta el día de hoy, 44 años de caminar con Cristo, los mejores años de nuestra vida, justificados ya por la gracia del Señor, aleluya, gloria al Señor Jesús. Cuando voy a visitar a mis padres, me gozo de verlos, me gozo porque llego y encuentro a mi padre. Un día llegué y vi a mi padre ahí en la ventana, a vista de todos, en la ventana allí, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y mi madre estaba por allá, interna, por allá haciendo otras cosas, pero ocupado siempre y con su mente en las cosas de Dios y entretenidos. Qué bonito, hermano, esta es la vida del creyente, gloria al Señor. Hermano, la justificación, oiga, es posible. Para el amigo que esta mañana nos está visitando, la justificación para usted y el perdón de pecados para usted es posible mediante dos cosas, y es necesario que usted tenga en cuenta esto: mediante el sacrificio, un solo sacrificio que se realizó y que fue suficiente, gloria al Señor, un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio, ¿cuál es, hermanos, iglesia del Señor? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice la palabra del Señor de esta manera: por lo cual, aleluya, gloria al Señor. Así dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo ahí que tenemos el versículo 2, versículo 25. Vamos a mirar ahí como dice, cómo está escrito. Aleluya, gloria al Señor. 3
Y bueno, la cita dice la palabra del Señor allí que Dios fue entregado por nuestras transgresiones, aleluya, y siendo entregado por nuestras transgresiones, capítulo 4 versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, mediante ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Esta es una provisión. La segunda provisión es el perdón de nuestros pecados. Oiga bien, Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice la palabra del Señor de esta manera como está escrito, así de esta forma. Colosenses capítulo 1 versículo 14. Lea bien, escuche bien, oiga lo que dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Son dos provisiones importantísimas y es posible la justificación del ser humano por medio de esas dos provisiones, el sacrificio y el perdón. Que el único que podía realizar el sacrificio era Él, un solo sacrificio por toda la humanidad, porque nosotros sabemos, los lectores de la palabra del Señor, hermanos, en la antigüedad se realizaron muchos sacrificios, animales que fueron sacrificados, machos cabríos. Cuando usted lee la palabra de Dios en el escritor sagrado a los hebreos, usted se da cuenta de eso, hermano. Muchos, miles y miles de animales sacrificaba el sacerdote en favor del pueblo, en favor del pecador. Pero entonces se iba y volvía a ofender a Dios y volvía a pecar y tenía que volver con otro animal, con otra oveja, con otro cordero. Y entonces continuamente el sacerdote nunca se sentaba, nunca se podía sentar, nunca descansaba, porque siempre estaba recibiendo un sacrificio de la persona que lo traía y siempre estaba ofreciendo y presentándose delante de Dios. Hasta que llegó un día en que Dios dijo: no más sacrificios. ¿Para qué me sirven vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirven nuestras fiestas solemnes? ¿Para qué me sirven? No, voy a hacer un solo sacrificio, y ese solo sacrificio va a ser por toda la humanidad, y ese solo sacrificio va a ser suficiente para el perdón de los pecados, para el perdón de la humanidad entera. Y entonces por eso Él vino manifestado en carne, hermano. Gloria al Señor. La manifestación en carne de parte del Señor fue un hecho. Lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, eso es un hecho, hermano. Dios lo hizo así, literalmente lo hizo, pero con ese propósito. Por eso la palabra de Dios también dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, al que nos tenía cautivos, al que nos tenía encadenados. Amén. Y que no podíamos ser libres para alabar, para glorificar, ni para disfrutar de la vida. Hoy disfrutamos de la vida por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada y por la justificación que Él nos regaló. De manera, hermano, que esta justificación o estas dos provisiones son las que vienen de parte del Señor, de parte de Dios, y son posibles por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Usted es llamado justo, no por justicia propia. Recordemos, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye, hermano, la salvación no es por obras, es por gracia, es por misericordia, y esa gracia solo la da el Señor. Y para tener esa gracia y participar de esa gracia, solamente debemos acercarnos a nuestro Dios. El Salmo capítulo 85, versículo 10, dice la palabra del Señor de esta manera: la misericordia y la verdad se encontraron. Oiga, la justicia y la paz se besaron. Un encuentro
entre la misericordia, aleluya, un gran encuentro, aleluya, alabanzas al Señor entre la verdad y la misericordia, entre la justicia y el amor, entre la justicia y la paz, un gran encuentro para perdonar al pecador, para declarar justo al pecador, para declarar justo al culpable o inocente al culpable. Gloria al Señor Jesucristo, una alabanza para Dios, aleluya, de manera que es por la justificación que el creyente puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Es solo por la justificación que hoy estamos disfrutando de la gracia, de la misericordia del Señor, aleluya. Y hermano, finalmente quiero hablar de los beneficios de la justificación. Oiga, la justificación. Por la justificación somos declarados de parte del Señor y delante de Dios, aleluya, justos delante del Señor. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 9, Dios dijo a Noé, así, de esta forma, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en la tierra. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 9. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Dice el versículo 8. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y también Santiago capítulo 5 versículo 16. Observe lo que dice la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, qué bueno poder participar, leer estas escrituras, leer la palabra del Señor, disfrutar de la bendición de Dios aquí escrita. Dice en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aleluya. La oración eficaz del justo obrando puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Romanos capítulo 5 versículo 19 también contiene la escritura. Vaya tomando nota, hermano, y en su casa usted va a recordar la enseñanza. En la casa usted va a leer y también va a disfrutar recordando y diciendo, hermano, para sí mismo, diciendo y gozándose en el Señor, soy justificado por la gracia del Señor Jesucristo. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oiga, somos justos delante del Señor. Él nos ha declarado solo por su misericordia. Digo otra vez, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque David, o mejor el profeta Isaías dice resueltamente, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Gloria a Dios. Los beneficios de la justificación son estos: somos declarados justos delante del Señor. Aleluya. Oh, hermano, otro beneficio de la justificación está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, también como dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermano, y ese es otro beneficio de la justificación. Aleluya. Nos libra de los juicios de Dios. Por eso, aleluya, está escrito también en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya.
Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Oh, nos libra de la condenación. Ese es otro beneficio, hermano. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y nos entregamos al Señor y nos arrepentimos y nos convertimos, porque hermano, tenga en cuenta esto, dos cosas que son necesarias en la vida de una persona: arrepentimiento y conversión. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte a Dios. Y es necesario arrepentirse y convertirse. Arrepentirse es sentir dolor de haber ofendido a Dios. Arrepentirse es sentirse pecador delante del Señor. Pero convertirse es dejar de una vez todo lo malo y aprender a hacer el bien. Aleluya, delante del Señor. Son dos cosas que son diferentes en términos y en definición, pero que son importantísimas, y que la una sin la otra no puede. Y hay gente que se arrepiente pero nunca se convirtió al Señor, y por eso se aparta y por eso no permanece, se va de los caminos del Señor, o aunque esté de pronto en la iglesia, pero está haciendo cosas por ahí bajo cuerda, está haciendo cosas que no agradan al Señor, que el pastor no las ve, que los diáconos, que la iglesia no las puede ver, pero que el Señor está mirando, hermanos amados, y son cosas que no agradan al Señor. El Señor nos guarde. Nosotros nos arrepentimos y nos convertimos al Señor para nunca más pecar. Por eso el muchacho, el joven de la iglesia, no anda por ahí haciendo cosas desagradables. La joven de la iglesia se guarda en su pureza y en su santidad, porque somos justificados por el Señor, porque somos santificados. Aleluya. Y Dios ha hecho una obra especial en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Los resultados de la justificación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, el infierno está cerrado para nosotros, pero el cielo está abierto. Gloria al Señor. Para nosotros es esa promesa que el Señor dijo, mencionó allá en San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabanzas al Señor. Hermano, otro efecto de la justificación: nos hace herederos del reino de Dios, nos hace herederos de las promesas de Dios. Aleluya. Nos hace y nos convierte en hijos de Dios. Aleluya. Cuando antes no éramos sino personas que creíamos en Dios, pero un día yo dejé de creer en Dios, ¿sabe? Y empecé a creerle a Dios, porque es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Él existe. Eso me lo enseñaron desde pequeño. Desde que yo estaba a 5 años me llevó mi madre allá al primer plantel educativo. Recuerdo hasta el día de hoy. Tenía 5 años cuando mi mamá me llevó allá a la escuela a empezar a estudiar. Todavía no se había dado eso del jardín infantil, todavía no se había dado eso del kinder y del prekinder. Eso no existía todavía, eso existió fue después. Me llevaron a la escuela y empecé allí, hermano, y allí me enseñaron en la clase de religión, una de las clases del estudio secular, me enseñaron: Dios existe. Como también me enseñaron más adelante lo contrario: Dios no existe. Porque en la clase de filosofía también recibí esa enseñanza: Dios no existe. Todo existe por evolución. El hombre mismo existe por evolución. Va evolucionando. Y noté y saqué conclusiones entre las dos cosas. Y lo primero es la verdad: Dios sí existe, hermano. Hay un Dios que existe. Aleluya. Es real porque se mueve en mi ser, se mueve en tu ser. Gloria a Dios. Se mueve en medio de su pueblo. Es real porque hace maravillas, y conmigo mismo hizo la maravilla más grande. Gloria al Señor, de salvar mi alma. Gloria a Dios. Pero un día dejé ya de creer que Dios existe y
y empecé a creer que Dios podía salvarme y que yo debía de creerle a Él y creer a su palabra. Creer a Dios es creer a su palabra y es obedecer su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, está escrito en la carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Llévese esta joya, hermano, para su casa. Llévese esta joya preciosa, esta joya literaria de la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor Jesús. Ya somos justificados, ya somos santificados. Siéntase bien, hermano. Disfrute la vida cristiana. Disfrute de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios. Es una hija de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Dios nos valora, mucho nos valora el Señor, y por eso nos cuida, por eso nos guía, por eso nos enseña su palabra, por eso nos ha dado revelación. Hermano, esa autoestima debe estar en alto, no exagerando, pero sí manteniendo alto esa autoestima. Considérese, hermano, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pero ¿sabe para qué no debemos considerar y valorar, hermano? Para no entregarnos al pecado, para no darle ocasión al pecado y a la maldad, para no darle lugar al diablo en el corazón y en la vida, para no entregarle otra vez nuestra mente, nuestro cuerpo aún al mismo enemigo. No, porque Él no merece nada de nosotros, hermano. El que merece todo de nosotros y que aún es dueño de nosotros es el Señor Jesucristo. Colóquese de pie, hermano, y déle ese aplauso al Señor. Dios es el dueño de nuestra vida, porque Él es el único que nos justificó. Dios es el dueño de nuestra vida, porque Él es el único que nos santificó. Dios es el dueño de nuestra vida, porque Él es el único que hizo por nosotros ese esfuerzo tan grande. Dios es el único dueño, el que merece que lo alabemos y lo glorifiquemos, el que merece, hermano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Hermano, demos gracias en esta mañana. Démosle gracias al Señor por la enseñanza de tu palabra. Démosle gracias. Levante sus manos, hermano. Usted que es salvo por la gracia del Señor, usted que ha tenido ya un encuentro personal con el Señor y que ha experimentado la gracia de Dios, levante sus manos y dele gracias. Dele gracias al Señor. Oh, por la revelación de su palabra. Señor, te doy gracias. Oh, aleluya. Te doy gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque me has santificado, me has purificado. Señor, te doy gracias por la obra del Calvario. Señor, te doy gracias por el don de la salvación. Te doy gracias por el joven de esta iglesia, por el niño de esta iglesia. Te doy gracias por el adulto de esta iglesia. Te doy gracias por el adulto mayor en esta congregación. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya. Te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Ayúdanos a vivir siempre para ti, para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a vivir siempre para exaltar tu nombre. Oh, ayúdanos siempre a vivir, aleluya, para estar en tu presencia, soberano Señor Jesús. Amén. La gloria para el Rey, la gloria para Jesucristo. Aleluya.